Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Es un privilegio tener esta oportunidad de conectar con usted en la palabra de Dios. Hoy en día vamos a conectar sobre la palabra en esta serie Operando la Palabra de Dios. Y vamos a empezar hoy en día con una indicación de la palabra como una semilla. La palabra de Dios funciona, opera como una semilla en la tierra para producir, para proveer en su vida la vida de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y usted puede acceder este poder, esta sabiduría, con la palabra como una semilla sembrada en su corazón. En Isaías 55, verso 11, dice específicamente: así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, va a producir la voluntad de Dios. Dice, hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello. Éxito en la situación, para cambiar la situación. Usted puede sembrar la palabra en la situación para cambiar su matrimonio. Usted puede sembrar la palabra de Dios en su corazón y va a afectar esta relación. Sus finanzas, usted puede sembrar la palabra de Dios concerniente la bendición, la estabilidad del reino de Dios, el plan de Dios en la ofrenda, la multiplicación de la ofrenda. Usted puede sembrar la palabra y cambiar la situación. Es la manera que Dios ha escogido, es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para cambiar las situaciones en nuestras vidas. Dios usa su palabra de manera efectiva. Y la palabra de Dios siempre logra el resultado que Dios desea. Y Dios nos ha dado esta palabra, la palabra de Él, su palabra, la palabra de Dios para usar. No es una cosa para dar leyes o instrucciones solamente. Sí, nosotros tenemos las instrucciones de Dios en su palabra. Tenemos la habilidad de entender la voluntad de Dios y su plan para nuestras vidas. Pero también Dios nos ha dado su palabra para usar como un escudo, el escudo de fe que viene de la palabra de Dios para establecer la justicia que somos. Cada parte de la interacción de la palabra de Dios en nuestras vidas es para proveer y proteger en nuestras situaciones. Entonces tenemos que entender cómo operar la palabra de Dios. No es una cosa que estamos leyendo solamente para la información en la Biblia, es para aplicar la palabra, para operar la palabra. Entonces, Dios quiere que nosotros operemos su palabra con la misma habilidad que Él tiene cuando hablamos la palabra. Dios dice otra vez, cuando sale de mi boca, la palabra, cuando sale de mi boca. Entonces, tenemos que declarar, tenemos que hablar la palabra. Dice la palabra aquí en Isaías 55, la palabra no
vuelve a mí vacía. La palabra vacía en el idioma original significa sin efecto, en una condición vacía o en vano. No, la palabra nunca va a regresar a Dios en vano, sin efecto, en una condición vacía. Pero dice, la palabra va a prosperar. Y esa palabra prosperar en el idioma original es una palabra poderosa. Significa avanzar. Significa hacer prosperar cualquier sobre la adversidad. Entonces, avanzar poderosamente, avanzar, moviendo la situación en la dirección correcta. El enemigo viene con un ataque para moverle en otra dirección, en su nivel, en su dirección. Pero la palabra de Dios va a causar que usted prosperar en la dirección de Dios, en el plan de Dios, en las sendas de Dios. Gloria al Señor. Entonces necesitamos la palabra declarada, la palabra hablada. Tenemos que desarrollar a nosotros mismos en la habilidad usar la palabra o aplicar la palabra. Aunque una persona es salva y ama a Dios, su éxito no es automático. Su éxito no es una cosa automática. Dios proporcionó el proceso para prosperar y tener éxito en la vida mediante el uso constante de la palabra. El uso constante de la palabra es el plan que Dios ha escogido. Deuteronomio 8, verso 3, dice, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. La nutrición que necesitamos para nuestras vidas no es nutrición física. No, nosotros somos espíritus, especialmente el creyente nacido de nuevo. El creyente es una persona nueva en Cristo Jesús, una criatura nueva. Necesitamos depender en la palabra de Dios, porque mi fuerza espiritual viene de la nutrición espiritual que la palabra de Dios me da. Dice otra vez, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Y Cristo usó en Mateo 4, verso 4, para explicar, para resistir el enemigo y explicar el plan de Dios. Amén. Nosotros podemos establecer una relación con la palabra de Dios, una relación diaria con la palabra de Dios, recibiendo la palabra, depositando la palabra en el corazón, en el espíritu. El corazón, el espíritu, la misma cosa. El corazón de su ser espiritual. Usted puede depositar la palabra y preparar su corazón para seguir la guía del Señor, para responder en una situación difícil en la manera correcta. Usted puede depositar la palabra y preparar el corazón para éxito, para tener el éxito que Dios ha escogido. No es una cosa que va a pasar sin nuestra participación diaria en la palabra de Dios. Lucas 6, 45, Cristo
Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si él tiene un tesoro bueno. Dice, del buen tesoro de su corazón. El lugar para establecer este tesoro, para poner este tesoro, el lugar es el espíritu, el corazón. Dice, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Él puede acceder lo que está allí en el corazón. Pero dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón. Es posible poner una cosa equivocada en el corazón. Es posible, pero no vamos a poner. Nosotros, usted y yo, nosotros vamos a establecer la palabra de Dios en el corazón. Este es el tesoro que queremos, la palabra de Dios. Este es lo que queremos depositar en el corazón. Dice, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es la única cosa que está disponible. Lo que usted ha puesto en el corazón es lo que usted tiene para acceder en tiempo difícil, en un problema, adentro de un problema. Usted quiere tener la respuesta de la palabra, la luz de la palabra, la sabiduría de la palabra en el corazón y no la preocupación. Esto no está hablando de un pecador y un creyente. Está hablando del tesoro, la depósita que está en el corazón. Una persona que ha puesto la palabra de Dios en su corazón tiene un buen tesoro, pero una persona que ha puesto preocupación, eso es lo que vamos a usar, este es lo que él va a tener para acceder en un problema. Sí, usted puede poner el pecador en porque lo que está en el corazón del pecador no es no es un tesoro bueno, no es una cosa buena que está en su corazón. Entonces, sí, absolutamente, el pecador está en esta categoría. Pero también la persona que tiene preocupación o tiene un corazón crítico, tiene algo que va a parar o proveer un obstáculo a la palabra. Esta persona también es el tesoro. El enfoque es, o la enfoque, lo que queremos ver es el tesoro. Un tesoro de la palabra es el buen tesoro en el corazón. Ok, en este mismo capítulo, Cristo dice, por ejemplo, en Lucas 26, les voy a decir como quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. Dice en verso 27, 47, dice, oye mis palabras y las pone en práctica. Entonces, nosotros tenemos dos responsabilidades. La responsabilidad de depositar la palabra en el tesoro del corazón, la palabra, y guardar la palabra en el corazón. Esta es una responsabilidad, pero también cuando yo sé la palabra, necesito actuar en la palabra de Dios. Dice, pone en
práctica, la persona que pone en práctica la palabra de Dios. El oír y el hacer de la palabra. El oír es una manera de depositar. El hacer es la razón que tenemos este tesoro. Es para poner en práctica la palabra de Dios. Podemos disciplinarnos a nosotros mismos para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Es una pregunta que necesito tomar muchas cosas durante mi vida. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mi situación? Pero note, esta persona dice, es como quien al construir una casa, cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu la casa, no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimientos. El oír y no hacer es no tener una base. Dice, no le pone cimientos. Si el río golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruinas. ¿Por qué? No hay una base. No hay una base. El hacer de la palabra, el actuar en la palabra es mi base, mi cimiento, la estabilidad de mi matrimonio, la estabilidad de mi familia, mis relaciones con mis hijos. La estabilidad está en el hacer de la palabra de Dios. Una depósita y la palabra en acción en mi vida. Los dos. Nosotros necesitamos desarrollar los dos. Aunque la palabra de Dios siempre produce los resultados para Dios, como dice en Isaías 55, no vuelve a mí vacía. La palabra siempre produce para Dios. Hay una responsabilidad en la vida del creyente de desarrollar nuestra habilidad en la operación de la palabra de Dios. Y la manera, el principio de este proceso, usted puede identificar en Proverbios 4:20. Dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. La atención, su enfoque, la atención en la palabra. La palabra necesita tener nuestra atención día tras día, dice Josué 1:8 y Salmos 1:1-3. Siempre, día tras día, necesitamos poner nuestra atención en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra es la luz para nuestras sendas, nuestro camino. Dice, está atento, y dice también en este verso, inclina tu oído. Hay muchas cosas que quieren tener su atención, y estas cosas están batallando para tener sus oídos y sus ojos. En la televisión, en la radio, en la música, en la conversación. Hay cosas espirituales transmitidas por medio de este sonido de la voz, sonido en las grabaciones, la música. Hay cosas espirituales adentro de estas palabras. Entonces, Dios ha puesto adentro de su palabra su poder, y el enemigo ha puesto también
la capacidad de destruir, matar y robar adentro de sus palabras, las palabras de Él. Entonces, está atento a las palabras de Dios. Inclina tu oído a las palabras de Dios. 21 dice, no se aparten de tus ojos. Con la palabra en los oídos, los ojos, usted puede acceder el poder que está dentro de la palabra de Dios. Y dice, guárdalas en medio de tu corazón. La palabra en el corazón es el objetivo. Es el objetivo. Y no solamente un momento, pero para guardar y mantener la posesión en su corazón. La posesión de la palabra de Dios. Usted puede ver en la parábola del sembrador que cada ejemplo, la semilla sembrada junto al camino, la semilla en las piedras, la semilla en la tierra con espinos, ellos no tienen la palabra en manifestación al fin de la historia. El enemigo vino para robar y matar y destruir la palabra en estos ejemplos. Pero solamente un tipo de la tierra tenía un resultado. Y no fue el problema con la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Fue un problema con la tierra. Y la tierra representa la condición del corazón. Según Proverbios 4, la condición correcta para nuestros corazones, lleno de la palabra de Dios. Un corazón lleno de la palabra de Dios. Guárdalas en tu corazón, en medio de tu corazón. Mantener la posesión de la palabra en el corazón, porque el enemigo quiere robar, quiere matar la palabra en su corazón, quiere destruir el fruto de la palabra, los resultados de la palabra. Pero usted tiene la habilidad de proteger sus ojos, proteger sus oídos, proteger la palabra en el corazón. Y el enemigo no tiene una respuesta. Él no puede matar o destruir o robar sin nuestra participación. Si nosotros guardamos la palabra de Dios en el corazón, el enemigo no puede parar los resultados de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Nosotros vamos a continuar en la semana que viene, pero yo quiero explicar finalmente 22, porque son vida a los que las hallan. Y esta palabra hallar en el idioma original significa encontrar y mantener en la posesión. La palabra de Dios es vida. Las palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, medicina sobrenatural y también vida sobrenatural, vida para su matrimonio, vida para sus hijos, vida para sus finanzas, vida para cambiar la situación. Está dentro de las palabras que usted tiene en su posesión, en manteniendo la posesión de la palabra en el corazón, no solamente en la mente, pero en un
una abundancia en el corazón. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que viene. Tengo información para usted. Gracias y nos vemos. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy te invita a entregarle tu vida. Haz esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz para salvarme y darme una vida nueva. Sé mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, lléname y guíame en este nuevo caminar. La presión en su vida está diseñada por el enemigo para robar su paz, paralizar su fe y pervertir su percepción. El enemigo quiere destruirle y él usará el estrés y la preocupación para hacerlo. Pero Dios está a su favor. Cristo le ha dado al creyente su victoria. Dios le levantará por encima de la presión de la situación para decir, presión, no hay problema. En este libro, Presión, no hay problema, edición ampliada, la pastora Michelle Steele nos da los conceptos de la palabra de Dios para vencer la presión y caminar en un nivel más alto de victoria. Para ordenarlo, puede marcar al 501-260-1189 o mandar un cheque o giro postal de $14 al P.O. Box 242692 en Little Rock, Arkansas, código postal 72223. Puede ordenarlo también en nuestra página de internet iglesiavidadefe.com. Presión, no hay problema, está también disponible en Kindle, Nook o iBook. ¿Necesitas respuestas? Descarga nuestra app. Transmitiendo fe, ánimo, esperanza y respuestas. Trayendo fortaleza. Programación 24/7, para toda la familia, para todas las edades. Sintoniza desde nuestra app. Llévanos contigo siempre. Recibe fe, sanidad, victoria. Programas y canciones para niños. Descarga CDF TV hoy. Descárgala ahora.